Iba de camino Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Le preguntó a los discípulos quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre. Ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús dijo, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la naturaleza humana, sino mi Padre que está en el cielo. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versos 13 al 20. Donde está Pedro, allí está la iglesia. Quien sepa conocer a Jesús, el misterio del Hijo de Dios, y poder contestar una pregunta tan exacta, entenderá el misterio de Dios en el mundo. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 23 de agosto, año 2020. Pregunta formulada por el maestro, respuesta correcta por Pedro, uno de los grandes apóstoles que seguían a Jesús de Nazaret. Pregunta que pretende investigar si las personas saben de quién se trata, si conocen al maestro, conocen su obra, conocen su iglesia, y esa es una buena pregunta. ¿Conocemos bien la iglesia que instituyó Jesús de Nazaret? ¿Conocemos bien el misterio del Hijo de Dios en el mundo? Hay que entender que la obra de Cristo habla por sí misma y por eso es tan importante leer la palabra de Dios para poder anunciar la obra del Hijo de Dios, porque es que la obra habla por sí misma y es la obra de alguien que ya ha sido anunciada con anterioridad desde el profetismo en Israel. Jesucristo lo intenta como ganarse la admiración de la gente, recorriendo a obras extraordinarias, y ese no es el arte de la religión. Hacer cosas extraordinarias, milagros extraordinarios, sanaciones extraordinarias y reunir cantidad de multitudes y cantidades de gritos. Jesús siempre evitó eso. Siempre que se daba cuenta que el asunto se estaba saliendo del tono de la evangelización, dice la Biblia, el maestro aprovechó la multitud, salió y se fue. Se fue porque se dio cuenta que las cosas no estaban bien, se estaban saliendo de su curso. Luego se cumple en Cristo todo aquello que había sido anunciado, desde los profetas hasta el nacimiento del Salvador. 900 años antes de Cristo todo se cumple en la persona de Jesús de Nazaret. Tal como la Biblia lo había anunciado, envió Dios a su Hijo al mundo y se jugó la última carta para salvar al mundo. Es el Hijo de Dios. Y Él es el que llegó y Él es el que debía venir al mundo. Él es el Salvador del mundo. Él es quien presenta a Juan el Bautista. Él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Respuesta correcta de San Pedro a su maestro, que está inquieto por saber hasta dónde sus discípulos lo conocen. La obra no depende de nadie en la tierra, porque es que la obra es de Dios. Y cuando las obras son de Dios, no dependen de nadie de la tierra. Dios no necesita ninguna clase de apoyo ni de publicidad. Decía el Papa Francisco hace unos días atrás en los medios de comunicación, la obra de Dios no depende de nadie en la tierra, es eminentemente celestial. Está en comunión con su Padre celestial. Luego la obra que tiene que hacer su Hijo, él ya la sabe, porque está en comunión con su papá, porque viene en nombre de Dios. Jesús desarrolla el programa de su Padre Dios, y la ocasión para conocerlo y asimilarlo se llama la fe. Las personas de fe lograrán entender al Maestro, que tengan fe en Dios como lo dice el credo,
que ha anunciado la Iglesia Católica. La fe se centra en Dios. Y no en vano el hijo de José y de María pregunta quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre. El Papa emérito Benedicto XVI enseña que existen dos maneras de conocer a Jesucristo. La primera es una superficial y la segunda es una auténtica. Y lo dice el Santo Padre. La multitud piensa que Jesucristo es un profeta. Ese es como los comentarios que hay allí en los pueblos, en la calle. Comentarios de calle, es un profeta, un sanador, un inteligente, un sobrado, un grande. Eso es superficial. Es una cantidad de comentarios que comienza a ver en pueblos y en bocas de las personas, dice el Papa emérito. Eso es cierto, que él es que lo que es un profeta, pero eso no es suficiente. O sea, esa es una definición muy superficial. Conocer muy superficialmente a alguna persona, pero conocer como de una manera auténtica al Maestro y tiene la capacidad de declararlo como Mesías y como Hijo de Dios. Esa ya es una manera muy auténtica de conocer a Jesucristo. Yo sé quién es usted, yo sé cuál es la obra y yo conozco muy bien su palabra. Ahí ya la cosa cambió. Ya es un predicador muy diferente, una persona que predica la palabra de Dios, que no inventa cosas que la Biblia no las ha dicho, ni le pone emotividad a una cosa que no tiene sentido ni razón de ser, ni predica una religión fuera de tono que Jesús nunca le dio ese sentido. Eso es conocer de una manera superficial, y conocer de una manera auténtica es dominar quién es el Maestro y cuál es su obra. Y cuando Jesucristo instituye la iglesia, entonces convierte a Simón Pedro, de ese pescador del lago de Bethsaida en Galilea, en una piedra de la iglesia, en un soporte, en una columna, en una base, en un fundamento, y le entrega las llaves de la iglesia y lo instituye pastor de su rebaño. Y así quedó escrito allá en el libro sagrado: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el reino de la muerte no la derrotará. Yo te daré las llaves del cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. San Ambrosio, una eminencia de hombre, santo, doctor, erudito, cantidad de virtudes que tenía este hombre, padre de Occidente en la Iglesia Católica, afirmaba con una sola frase, definía toda la situación San Ambrosio: Ubi Petrus ibi Ecclesia. ¿Dónde está Pedro? Allí está la iglesia. Y tenía toda la razón cuando el santo hablaba de San Pedro y de la iglesia. ¿Dónde está Pedro? Es decir, quien conozca a Pedro sabrá quién es la iglesia. San Pedro entonces se convierte para nosotros los católicos y bautizados en el modelo de persona que va creciendo en su fe. Es una persona ruda, es un pescador del lago de Bethsaida en Galilea. Es un hombre que tiene errores como todos nosotros, tiene defectos, aspiraciones, tiene sus propiedades, tiene su talento, tiene su gracia. Va creciendo en su fe, adquiere el conocimiento del maestro y va poniendo cuidado a su maestro, está muy atento, escucha a su maestro. También aprende de sus errores, porque el maestro le llama la atención a San Pedro, le orienta cómo se deben hacer sus cosas, acepta sus debilidades, acepta que se equivocó, que no era esa la decisión. Llora amargamente porque traicionó a su maestro, y su misión es ser pescador de hombres. Y esa es la misión que le encomienda su maestro. El nombre de San Pedro aparece como el primero entre los apóstoles allí en la Santa Biblia. Y tras la muerte del Salvador del mundo, San Pedro se convierte en un líder indiscutido de la comunidad de creyentes. En la persona de Pedro, entonces están las características de un excelente pastor, un buen creyente, un apóstol de Dios en el mundo.
Salud, paz y bendición para todos. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.